pero para el que no, para el que quiere salir, para el que está angustiado, para el que para el que va adelante como tractor, ¿pierden un poquito los límites o no? ¿La gente pierde un poquito los límites? La gente lo que quiere siempre es... Bueno, lo que pasa también es que un poco tiene que ver con los límites y un poco tiene que ver con la búsqueda de novedad. Ya. Acuérdate también lo que hablamos, lo de introvertido, extravertido. Una cosa bien bonita, detalle, y te cedo la palabra después, Mauro. Y Jung planteó la idea de estas diferencias, pues a Einstein le dio más color, y lo que planteaba es que, claro, hay gente que tiene tendencia a lo repetido. Por ejemplo, yo. En ese sentido, quizás yo tengo una mezcla ahí. Había otro concepto adicional del introvertido y que como ambidextrido, pero que... Claro. Ya. Por ejemplo, yo pido siempre el mismo plato en el restaurante. A mí me gusta pedir la misma cuestión. Voy a un peruano y como la misma cuestión. Ya. Y a la misma hora. Entonces, a mí me gusta la repetición de lo establecido. Pero hay gente que le gusta la novedad. Y que también es las personas que normalmente se cargan con nuevas experiencias, que también son más infieles porque se cargan con nuevas personas, tienen todo este tema. ¿Por qué ¿Sí? te da seguridad pedir el mismo? A mí me da seguridad. Claro. Mis rasgos hacen de que eso me calma. Claro. Yo necesito esa calma. Claro. Entonces una persona probablemente... Te daría mucha lata no achuntarle al otro plato. Ponte tú. Me desespero. Equivocarse. Claro, equivocarse. Me A mí me muero, pasa po. esa weá dure parejo, ¿ah? ¿Sí? Siempre el plato del otro es mejor que el mío, y yo lo cambio. Ya. Y pido otro. Y yo cuando ya le pegué la segunda cuchara dije, ¿para qué pedí esta weá? No, si tenía que haber pedido el que pido siempre. ¿Te fijas? ¿Ah? Pero igual buscas. Claro, pero como que siempre pierdo, po, weón. ¿Ah? Y lo sigo haciendo, lo sigo haciendo. Pero te da ¿Ah? el permiso por último. Claro. Yo ni siquiera, o sea, pido esta cuestión porque funcionó. Funcionó una vez, listo. Entonces esa clase de persona, claro, no va a correr mucho el límite, porque está contento dentro del límite y se carga dentro de esa soledad. En cambio, la persona que le gusta las experiencias nuevas, imagínate, el gallo que pide la comida vietnamita con picante, después la francesa, toda la cuestión, ese está cabreado a estar un año haciendo la misma cuestión de la misma forma. El hecho de la rutina lo desespera. Claro. Entonces ese va a buscar la diferencia límite. Entonces tiene que ir un poco con edad, pero también tiene que ir un poco con nuestros organismos, que son diferentes, y hay gente que efectivamente, imagínate, yo, no sé, nosotros dos, claro, por ejemplo, tenemos un mismo tipo de vestimenta, pero imagínate de inmundo teniendo que vestirse todos los días de la misma forma, pues, ¿cachai? Claro. Se nos muere. Entonces, tenemos que aceptar esta diversidad humana, y lo que a mí me preocupa de esta pandemia es la sobreestandarización del ser humano. Estamos normalizando demasiado. Eso es interesante. Y lo que decía el tío Luca, el Foucault, decía, ojo con cualquier sistema que quiera normalizar, porque eso es una forma de poder. No podemos ser todos iguales. Sospecha a cualquier cosa que quiere que todos sean iguales, porque el poder se ejerce a través de la normalización. Tenemos que permitir la diversidad. Ahora, Otro comentario medio tontón. Se me ocurrió que un día podíamos hacer, que no lo vamos a hacer, pero se me ocurrió nomás, dentro de mi locura, que con Sergio conducimos el programa y tú eres el invitado. Y yo creo que al otro día podemos tener portada de Últimas Noticias. Porque tú tiraste una frase y nosotros como entrevistadores podríamos, como nos conocemos y todo eso ya, podríamos hacer una muy buena conversación, pero usted es el invitado acá. pero eso duraría un programa. Duraría un Ese sería programa, el pero no- este ha durado muchos años. pero nos daríamos un gusto, pero sobre todo la cantidad de gente que te sigue, que te ve, y lo haríamos con cariño, digamos. Bueno, pero una tonterita más que dije. Estaba reflexionando sobre... En general yo creo que muchos de los problemas que estamos teniendo los seres humanos tiene que ver con esto que yo he denominado las megamanadas. Y estas megamanadas es donde nosotros vivimos, los que vivimos en Santiago, pero Concepción no es tan distinto y Valparaíso no es tan distinto. Estamos creando ciudades, desde mi punto de vista, muy poco humanas, por no decir inhumanas. Tú puedes transitar por la calle, nadie te conoce, y eso tiene una serie de ventajas, pero tiene una enorme cantidad de desventajas. Hay una despersonalización. ¿En qué tiempo? Me gusta porque yo soy bueno para la historia. ¿En qué época pasó eso que salía y no te reconocieron más? Porque hubo una época que todos los que salían a la calle lo conocía el vecino, el de más allá, el de la esquina, todos, po. Sí, pero hablo de cientos de años, po. Sí. Los pueblos pequeños, porque después empezaron las megaciudades. Yo sé que es la época de las megaciudades, pero ¿en qué época más o menos empieza eso? Porque esto ha ido cambiando, ¿no? Sin duda. Esto ha ido cambiando. O sea, Probablemente. imagínate que hoy día sabemos en tiempo real
de qué es la pizza de Ariana Grande. Claro. Claro. O sea, yo sigo a Ariana Grande y Ariana Grande está con su perro y se va a comer una pizza de esta cuestión. Claro. Y imagínate, eso es hoy día. Pero antes uno salía y eran caseríos, pues, ¿no? Me imagino que hace cientos de años atrás eran caseríos. Las primeras grandes ciudades son de la época cero, pero... Yo creo que tiene que ver probablemente con el Imperio Romano, donde estamos hablando del año cero. Del año cero, claro, por eso te digo. decirlo de alguna manera. Yo creo que ahí ya con poblaciones sobre 300.000, 400.000, 500.000 habitantes, es muy difícil que tú conozcas a yo que viví en, no le gusta que le digan pueblo, y a mí lo digo con orgullo, pero una ciudad chiquitita como Limache. En esa época, estoy hablando de 40 años atrás, éramos tal vez 20.000. Nos conocíamos prácticamente todos. Todos, po. Todos, po. Nunca, después de 10 años, todos. Prácticamente nos conocíamos todos. Y cuando te digo todos, era todos. Claro. O sea, te digo el curadito del Pues es pueblo. que por el colegio, por la iglesia, por el policlínico, por algo dabais con el otro, po. Conocíamos Por la venta de la leche, por el almacén, por el club Oye, deportivo. ¿quién por manejaba la micro donde vivía, donde tenían los hijos, cuando jugábamos la pintura? O sea, nos conocíamos todos. Y eso era muy... Ahí viene el lechero, le echa agua a la leche. Y eso ese tiene weón. una trascendencia gigantesca. Y yo lo cuento con orgullo. Yo estudié en un liceo, que hoy día son colegios con números, un liceo fiscal de Limache, con grandes profesores. ¿Cómo no recordar a don Manuel Rojas? Bueno, grandes profesores. La Olguita Cepe, que siempre el auditorio se nos está viendo, le mando un saludo. Grandes profesores. Pero ¿qué es lo que más aprendí ahí? Que yo era bastante flojonazo, porque era muy desordenado. ¿Qué es lo que más aprendí ahí? Que hasta el día de hoy lo tengo y me enorgullezco. Yo sé compartir con todos. Porque en ese liceo estaba el hijo del dueño de la hacienda o del fondo y estaba el hijo del peón, que en ese entonces se le llamaban peón, o del trabajador agrícola. Y todos jugábamos y peleábamos a los puñetes, jugábamos a la pichanga y íbamos a las mismas fiestas, todos. Entonces, eso tiene una trascendencia gigantesca, encuentro yo, que te permite poder conversar con todo el mundo, no mirar en menos a nadie, porque no tenía que ver con cuánta plata tú tenías, sino que los valores, si eres bueno para la pichanga, si eres bueno para los puñetes, si eres bueno para las minas, eran otros códigos. Y eso se ha perdido porque tenemos estas ciudades segregadas, que son gigantescas, donde una persona que vive en La Pintana no tiene idea cómo se vive en la dehesa y ambos se desconocen y se temen y se agreden y se descalifican simplemente porque no se conocen. Entonces el tema del conocimiento, nosotros focalizamos el tema del conocimiento a través de la educación, la universidad, los colegios técnicos, está bien, yo no digo que no, pero ¿qué es lo que es? Mucho técnico, mucho matemático, y el verdadero conocimiento es que yo te pueda conocer a ti, y cuando yo te empiezo a conocer o empiezo a conocer a Sergio, a la gente que trabaja acá, en general la probabilidad que tengamos de aprender a querernos es enorme. Porque nos vamos dando cuenta que tenemos muchas más cosas en común a pesar de las diferencias. Entonces yo no estoy hablando de cualquier cosa. Cuando yo digo que las megaciudades han sido un error gigantesco de nosotros, de las sociedades modernas, porque ha traído múltiples patologías. ¿Cómo es posible que los índices de depresión en este país, pandemia o no pandemia, los índices de salud mental son desastrosos? Y todo tiende que tendemos a creer que la cosa va a ir empeorando. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos deshumanizando, nos vamos perdiendo. Y cuando nos vamos perdiendo no nos vamos encontrando, ni con el otro ni conmigo mismo. Sorry, pero quería decirlo. Súper. está muy bien. Ahora, mira, hay varias cosas. Por ejemplo, cuando las personas llegaron a las ciudades, estas grandes ciudades, empezó un cambio evolutivo que no tenía precedente. Vamos de Sumeria hasta Nueva York hoy día. Es de que nosotros tenemos una organización de más o menos 200 personas. ¿Te acuerdas? Hablamos del señor Dunbar, que ahí todos nos conocemos, somos individuos, bla, bla. Ahora, cuando pasas un número, tú ya no tienes una estructura mamífera, sino que tienes una estructura insectoide. Un especialista en hormiga le llamaba a esto criaturas eusociales, que son una especie de criaturas, las hormigas, las termitas. Las termitas también hacen ciudades, no sé si las han visto. Sí, claro. En los desiertos son unas cuestiones grandes que salen, que se ven, que generan altura. Entonces, cuando tú eres una criatura de un panal, empiezas a tener otro tipo de funcionamiento que está basado en roles. La casta de los obreros, la casta de la reina, la casta de los soldados. Y se fijan, en las grandes ciudades empezó a pasar eso. En Platón, la casta de los artesanos, las personas de bronce, las personas de plata que eran los soldados, los guardianes, y los de oro que eran los dirigentes.
Entonces, espontáneamente nos transformamos en insectos, básicamente, o semi-insectos. No tenemos todas las cualidades de los insectos porque no somos 100% altruistas. Mantenemos nuestra individualidad. Una hormiguita no hace mucho eso, no está condicionada para aquello. Entonces, como que estamos en una camisa media incómoda para nosotros. Ahora tiene cosas malas, o entre comillas malas, como eso que nos volvemos medios eusociales. Tiene cosas buenas. Por ejemplo, ¿qué pasa con una persona que es estigmatizada dentro de un grupo reducido? Por ejemplo, pensemos en las minorías sexuales. Las minorías sexuales les fue mejor cuando se fueron a París, por ejemplo, cuando se fueron a Nueva York, porque en su pueblo eran estigmatizados. Claro. Sin duda. Cuando llegaron a la ciudad no los conocía nadie, entonces podían ser más individuos, podían permitirse ser ellos mismos. Entonces también las ciudades fue la cuna para las personas que tenían un pensamiento independiente. Por eso los artistas viajaron a las ciudades, por eso los intelectuales viajaron a las ciudades, porque de cierta manera tenían menos de estas trabas o estos enlaces sociales que ponían a cada uno dentro de una estructura mucho más rígida y mucho más del qué dirán. Entonces, también la sociedad de la ciudad está más asociada a individualistas y a personas que prefieren el anonimato. Ahora tenemos un tercer salto, porque con Instagram y todas las redes sociales somos una colmena, pero tenemos un comportamiento de individuo en el sentido que yo puedo ver quizá el Instagram de Julio y puedo saber, claro, que no sé, que hoy día se tomó un vaso de vino y me entero de algo muy particular. Entonces empieza a haber una cercanía con otros individuos que antes en la ciudad no se daba, que éramos una masa nomás. Entonces, ahora comparto completamente, Mauricio, que creo que el sino de los humanos va a ser haber creado estos panales, generan guetos, generan destrucción del ambiente, etcétera, 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 y sobre todo generan esta desconexión con el medio ambiente. Porque igual que los panales de las termitas, empezamos a drenar y tratamos de segregarnos. Son como castillos, son fortalezas. Y tarde o temprano nos va a pasar lo mismo que los mayas. No olviden lo que pasó con mayas, con egipcios, que finalmente las ciudades son abandonadas. Yo creo que un día va a pasar de que probablemente por un tema climático vamos a tener que abandonar las ciudades porque no van a ser habitables. ¿Cuánta gente se necesita para mantener el agua, la luz de un edificio? Eso no se tira con un río. Requiere toda una estructura. Si caemos en un colapso de que un 10% de la población no esté presente, no es viable una ciudad. Un 10, un 20 sería discutible eso. Si no está el alimento cerca, entonces las ciudades son súper vulnerables, se transformaban en fortalezas, pero son fortalezas rígidas. Y el ambiente en cualquier minuto hace esto y tienes que dejar botada la ciudad entera. Y con ella todo lo que supuestamente creciste y te transformaste en un mundo humano que olvida la armonía con el gran mundo que es el mundo natural. Fíjate que van saliendo temas, por eso me gusta venir a este programa, van saliendo temas, van saliendo y vamos poniendo temas. Fíjate que Sergio dijo una cosita que quiero ponerle el acento a eso. Rígido, dijo, y entonces habla de lo vulnerable. Fíjate que en lo que nosotros estudiamos, las personas muy rígidas generalmente son muy débiles. Cuando se fracturan, se caen. O sea, mientras mantiene. Por eso que los edificios que hoy día se hacen en este país con terremotos y temblores, tienen que ser asísmicos. ¿Qué es lo que es asísmico? Que de alguna manera tiene eso. Y eso en las personas muy rígidas, es decir, poco flexibles, que se adecúan poco, tienden a ser personas más débiles. Esta es la metáfora de la espiga de trigo, ¿no? Que viene el Exactamente. viento, ¿no es cierto? Y se dobla, y se A mí me dobla. gusta el álamo. Y se Como soy dobla, y campesino, se dobla. sí. Y después, Y ¿qué vuelve a su pasa? centro. Vuelve a su centro. Esa personalidad En de las cambio, personas ese que a mí me árbol gustan. rígido, todo, Sí. ese viento lo bota y nunca más vuelve a pararse. Quería tal vez aportar con respecto a lo que estábamos conversando. A mí me da la impresión que, y tengo esa tendencia que a mí me gusta, no es por adularme, pero me gusta porque desde niño he tenido esa condición de tratar de encontrarle el lado positivo a lo negativo. Fíjate que con todo esto que ha pasado con la pandemia, con el asunto de la tecnología tan vilipendiada y con todo lo que está pasando en este país y en el mundo en general, a pesar de todas las cosas negativas que uno ve, yo veo un futuro próspero, fíjate. Yo creo que de alguna manera, por alguna fuerza, que no siempre está en nosotros, porque nosotros los humanos yo no encuentro que somos tan soberbios que siempre nos creemos que nosotros hacemos como todo. No, de repente somos, y no estoy hablando de Dios, estoy hablando de energía, no sé de lo que estoy hablando, pero pasan cosas extrañas en la vida. Yo siento que esta pandemia algo nos está comunicando y no estoy hablando de cosas místicas, no. Nos está haciendo cambiar cosas súper concretas. Uno,
Los departamentos están siendo menos apreciados y las casas, tanto en arriendo de compra en Santiago y en provincia en general, están en alza. Las casas de los departamentos. Hasta antes era absolutamente al revés. No, un departamento más seguro, es más práctico. Están en decadencia los departamentos desde el punto de vista que la gente porque los la quiere. gente antes pasaba afuera. Bueno, entonces nos dimos cuenta la diferencia entre un departamento y una casa. Pero voy más allá. La cantidad de gente es impresionante que está emigrando a Santiago. Los que Sí, pueden emigrar. es verdad. Es impresionante. Y dentro de eso estoy yo, que ya tengo una patita puesta en mi querida ciudad de Limache, en mi parcelita, y una patita en Santiago. Y ya espero algún día, pronto, porque esta patita que tengo en Santiago, ponerla allá. Y si me resulta allá lo que hago, fantástico. Y si no, ¿por qué? Porque allá la vida es distinta. Y no me voy a poner poeta. Despertarte en la mañana y sentir los pájaros como cantan, que no los escuchaba hace 20, 30 años, me tiene absolutamente asombrado, maravillado, extasiado y complacido. Nos vamos a quedar con eso. Están bonitas Muy esas lindo, palabras, todo. muy lindo. En cambio, Sergio se despierta y pasa por abajo él. ¡Pum! Pasa una Auto. Sí, ya Sí. cabreaba eso, sí. Quizá Ya vamos a ir a la parcela una entonces. invitación a la parcela Una no me llama, pero el hombre no se ha parcelita, rajado nunca. El hombre no aprendió la parrilla con la excusa de la pandemia. Me quedo en- Tiene la parrilla oxidada. Me quedo en la casita de perrito del Rufo. Y así, ahí está, de alguna manera. Gracias, Feliz, chicos, por feliz. venir. ¿Ah?